Bien, entonces vamos a ver un poquito dónde estábamos, retomando un poco lo que voy a ser elementos de fitoquímica. Habíamos visto las características de lo que viene a ser una planta medicinal. También hemos visto la importancia que tienen las plantas medicinales en los países desarrollados, donde hemos visto que un 25% del arsenal terapéutico corresponde a productos naturales. En cambio, en los países en vías de desarrollo, como los países sudamericanos u otros, seguramente el arsenal terapéutico con plantas medicinales representa aproximadamente un 80%. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se utilizan en la actualidad estas plantas medicinales? Esto es importante. Mire, nosotros, ¿cómo utilizamos? Las plantas medicinales podemos utilizar en infusiones, podemos utilizar en decocciones, se elaboran extractos, se hace fraccionamiento químico. Y adentro de los estudios modernos, ¿qué hacemos con un extracto? Podemos nosotros estudiar su actividad farmacológica, podemos buscar el principio activo de esta planta medicinal, podemos hacer lo que se llama estudios bioguiados para ver en qué fracción se encuentran cuáles son los compuestos responsables de la actividad farmacológica. En algunos casos, cuando ya se tiene la molécula, se pueden hacer modificaciones químicas, ¿no? Para evitar la toxicidad, para evitar los efectos secundarios, etc. Y también muchos compuestos son la base de lo que viene a ser la industria farmacéutica, ¿no? La base de, un ejemplo, la saponina se utiliza para la síntesis, semisíntesis de hormonas sexuales, de anticonceptivos, de antiinflamatorios, corticoides, etc. Bueno, entonces, un poco en base a esta introducción, podemos ver entonces qué entendemos por principio activo. Y principio activo, como bien dijimos, es el o los compuestos responsables de la actividad biológica o farmacológica de una droga vegetal, de una droga animal, etcétera, o de toda la planta. Otros conceptos importantes que entendemos por producto natural. Sabemos que los productos naturales en realidad se refieren a compuestos químicos de origen natural. Producto natural, compuesto químico de origen natural. En el campo de la farmacognosia, un producto natural es sinónimo de un metabolito secundario, que pues un producto natural, pero la mayoría de estos productos naturales son metabolitos secundarios. Vamos a ver ahora qué entendemos por metabolito secundario. En las plantas medicinales, la mayoría de los principios activos, la mayoría de los compuestos que son responsables de alguna actividad farmacológica pertenecen al grupo de los metabolitos secundarios. Entonces, en las plantas tenemos metabolitos primarios y tenemos metabolitos secundarios. La mayoría de los principios activos son del grupo de los metabolitos secundarios. Entonces, vamos a ver qué estudia la fitoquímica para poder entender qué es un metabolito secundario. La fitoquímica es, como su nombre dice, fitoquímica, la química de las plantas, ¿no? Pero en realidad la fitoquímica abarca especialmente el estudio de los metabolitos secundarios. Entonces, la fitoquímica no va a estudiar procesos bioquímicos. La fitoquímica se va a encargar del estudio de los metabolitos secundarios. Entonces, vamos a ver nosotros, como les decía hace un momento, en las plantas tenemos metabolitos primarios y tenemos metabolitos secundarios. Los metabolitos primarios son aquellos que están relacionados con el metabolismo esencial de la planta. O sea, que pueden ser, por ejemplo, la glucosa, tenemos una proteína, etcétera, aquellos que son necesarios para la vida de la planta.
En cambio, los metabolitos secundarios son aquellos que no están precisamente relacionados con el metabolismo esencial de la célula. Son compuestos químicos de estructura compleja y de distribución restringida. Es decir, no todas las plantas van a tener los mismos metabolitos secundarios. Son de distribución restringida y característicos de fuentes botánicas específicas. Vamos a ver, ¿alguien quiere entrar? Bien, entonces, tenemos en las plantas metabolitos primarios y metabolitos secundarios. La característica de los metabolitos secundarios, como lo dijimos, son de distribución restringida y no se va a encontrar en todas las especies botánicas. No todas las plantas tienen alcaloides, no todas las plantas contienen flavonoides, no todas las plantas contienen saponinas. Son entonces de distribución restringida a una especie, a un género, etc. Vamos a ver qué función cumplen estos metabolitos secundarios en las plantas. En realidad no se conoce exactamente. Sin embargo, se dice que posiblemente sean fitorreguladores o también sean medios de defensa de las plantas, ¿no? Para evitar ataque de insectos, de bacterias, etcétera, o sea, actúan como hormonas vegetales también, estos metabolitos secundarios. Entonces, vamos a ver cómo se originan estos metabolitos primarios. En realidad, las rutas básicas, las rutas esenciales del metabolismo primario son los orígenes del metabolismo secundario. Normalmente, un intermediario de, por ejemplo, del ciclo de Krebs, de la glucólisis, de vías metabólicas primarias, pueden ser los precursores para que a partir de ese compuesto, por una vía metabólica secundaria, se sinteticen los metabolitos secundarios. Entonces, ¿qué podemos decir? La producción de metabolitos secundarios va a depender de los ciclos fundamentales en los organelos vegetales. Entonces van a depender, un metabolismo primario o secundario depende de una vía metabólica primaria. ¿Ya? Ese tipo de metabolismo se da en las plantas. ¿Por qué? Porque las células vegetales tienen determinadas características que permite que se sinteticen, se lleven a cabo estas vías metabólicas secundarias. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tiene una célula vegetal? Tiene una pared vegetal, ¿no? Tiene vacuolas muy importantes y va a tener también toda la creación, gracias a las características que tiene la célula vegetal, va a permitir la creación de ambientes químicos diversos en el interior de la célula y por su estructura aumentan la superficie donde se va a llevar a cabo las reacciones químicas. Fíjese una planta, un árbol, ¿cuántas hojas tiene? En todas las hojas, ¿cuántas células? Entonces tiene una superficie especial que va a permitir que se lleven a cabo estas vías metabólicas secundarias, ¿ya? Donde van a formarse estos compuestos secundarios. Bueno, aquí tenemos una diapositiva que nos va a permitir relacionar el metabolismo primario y ver la relación entre vías metabólicas primarias y vías metabólicas secundarias y lo común que comparten, ¿ya? ¿Qué significa metabolismo? Viene la palabra metabole, que significa cambio, transformación, ¿verdad? Metabolismo es el cambio y la transformación. Se refiere a las reacciones químicas que se van a llevar a cabo en las plantas. Tenemos el metabolismo primario.
¿Qué es el metabolismo primario? Son procesos bioquímicos que son vitales de supervivencia para la planta y son universales. En todas las plantas se lleva a cabo una glucólisis. En todas las plantas se lleva un ciclo de Krebs, una betoxidación, ¿ya? Entonces, hay reacciones en esas vías metabólicas primarias, fotosíntesis, respiración, síntesis de proteínas, glucólisis, síntesis de aminoácidos, ciclo de Krebs, son las vías metabólicas primarias esenciales y universales en la vida de la planta. En el caso de los metabolitos secundarios, son procesos químicos, ¿ya? Son naturales, es decir, se llevan a cabo a partir de vías metabólicas primarias, van a ser una vía metabólica secundaria. ¿Qué tipo de compuestos se sintetizan? Y hemos indicado que estos compuestos son de distribución restringida y van a ser compuestos que pueden participar como fitorreguladores en el sistema inmune de la planta y son únicos y especiales y característicos de una determinada especie vegetal, ¿ya? Entonces, en estas vías metabólicas secundarias se obtienen los llamados principios activos o metabolitos secundarios, que son los que se van a utilizar en la industria farmacéutica, son los que se van a utilizar por su actividad farmacológica o biológica. Entonces, ¿qué es lo común entre un metabolismo primario y un metabolismo secundario? ¿Qué habíamos indicado? Que estas vías metabólicas primarias son la base para que se formen las vías metabólicas secundarias. Por lo tanto, en la biosíntesis, muchos intermediarios de las mismas rutas metabólicas va a dar lugar a las vías metabólicas secundarias. Un ejemplo, dentro de lo que viene a ser el ciclo de Krebs, tenemos la acetilcoenzima A. A partir de la acetilcoenzima A, tenemos la vía del mevalonato, que es una vía secundaria. Y en esta vía secundaria se sintetizan terpenos, aceites esenciales, saponinas, cardiotónicos, que son metabolitos secundarios, ¿no? Entonces, si no hubiera un metabolismo primario, no podría existir vías metabólicas secundarias. ¿Han entendido? Bueno, entonces, vamos a ver ahora esta relación. En este gráfico, nosotros podemos ver aquí al medio, miren, tengo vía metabólica primaria, que le he marcado de color rojito, ¿no? ¿Qué tengo? Ustedes saben muy bien la fotosíntesis con la participación de CO2, agua, etcétera. Por fotosíntesis se va a formar glucosa. Esta glucosa entra a una vía metabólica primaria que se denomina glucólisis, donde va a pasar la glucosa, va a formar fosfonolpiruvato, luego formará piruvato, el piruvato por descarboxilación va a formar acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A va a ser la estructura básica para que se lleve a cabo el ciclo de Krebs, ¿ya? Dentro del ciclo de Krebs se van a formar también, a partir de intermediarios del ciclo de Krebs, algunos aminoácidos. ¿Qué estoy viendo aquí? Una vía metabólica primaria esencial para la vida de la planta. Ahora, a partir de esta vía metabólica primaria, nosotros, por ejemplo, vamos a dar lugar a los metabolitos secundarios. La glucosa que es un metabolito primario, va a servir para que, por supuesto, se formen mono, óligo y polisacáridos, pero esta glucosa va a ser parte de un grupo de metabolitos llamados heterócidos. Los heterócidos es un compuesto químico unido a un azúcar, ¿ya? Por otra parte, nosotros tenemos, siempre viendo todavía la glucosa, esta glucosa puede pasar a eritrosa 4-fosfato. Fíjense que a partir de un metabolito primario
se va a formar la eritrosa 4-fosfato, y con la participación de un fosfoenol piruvato vamos a ver el siquimato o ácido siquímico. Este ácido siquímico va a formar entonces los siquimatos que son, ¿sí? Que son la base para la formación, juntamente con la acetilcoenzima, van a dar lugar a un grupo de metabolitos muy importantes denominados flavonoides y taninos. Los flavonoides y taninos catecólicos vienen de una vía mixta, de la vía del ácido siquímico y de la vía de la acetilcoenzima. Por otra parte, vamos a ver que también esta acetilcoenzima compuesto intermediario en una vía metabólica primaria, que es el ciclo de Krebs, va a dar lugar para que se sinteticen los poliacetatos, y a partir de estos poliacetatos tenemos quinonas, antraquinonas y fenoles como metabolitos secundarios, ¿no? Ahora, también a partir de esta acetilcoenzima, que es un metabolito primario, intermediario, por una vía metabólica secundaria, por la vía del mevalonato, que es una vía secundaria, se forman ¿qué? Aceites esenciales, terpenos, monoterpenos, etcétera, carotenos, cardenólidos y saponinas. Fíjense qué importante es entonces la acetilcoenzima A. Ahora, podemos ver también que a partir de los aminoácidos, que son metabolitos primarios, vamos a formar diferentes tipos de metabolitos secundarios. Los más importantes, los alcaloides, ¿ya? Los alcaloides que derivan de los aminoácidos. También de los aminoácidos tenemos otro metabolito que son los heterócidos cianogenéticos, ¿ok? Bueno, también, ya hemos visto esto, bueno, donde están poliacetatos, ya vimos todo, y a partir de la acetilcoenzima hemos indicado por los compuestos, por la vía de los poliacetatos, antraquinonas, quinonas, etcétera, y también vamos a ver que a partir del ácido siquímico, los siquimatos, podemos tener cinamatos, lignanos, cumarinas, algunas quinonas, etcétera, ¿ya? Fíjense entonces, chicos, cómo a partir de esta vía metabólica primaria van a dar lugar a metabolitos secundarios, ¿ya? Pero no podría existir un metabolito secundario si no existiría un metabolito primario. Entonces, los metabolitos secundarios, las vías metabólicas secundarias dependen de las vías metabólicas primarias. Después le voy a hacer algunas preguntas para que podamos entender muy bien. Y aquí podemos ver lo mismo, pero esta vez con estructuras. Miren, aquí tenemos entonces la vía metabólica primaria, fotosíntesis, glucosa. Esta glucosa entra a la glucólisis, va a formar fosfoenol piruvato. Este fosfoenol piruvato va a formar luego acetilcoenzima A, entra al ácido cítrico, y a partir de estos compuestos, ¿no? Especialmente de la acetilcoenzima A, hemos visto que se puede dar lugar por la vía del mevalonato, por ejemplo, terpenos, esteroides, carotenos. A partir de la acetilcoenzima A se pueden formar los poliacetatos y vamos a poder formar las antraquinonas, fenoles, ¿no? También hemos visto que la glucosa va a dar lugar a eritrosa 4-fosfato, más la participación del fosfoenol piruvato, se va a formar el ácido siquímico. Ese ácido siquímico va a dar lugar a los fenilpropanos y también va a dar lugar a algunos flavonoides y también a los taninos, ¿verdad? Entonces, y también hemos visto que los compuestos intermediarios del ácido cítrico van a ser la base para dar lugar a los aminoácidos, y a partir de los aminoácidos se van a formar los alcaloides. Entonces, fíjense
que estas vías metabólicas secundarias dependen de las vías metabólicas primarias. ¿Qué es lo que yo les puedo preguntar? Yo les preguntaré, por ejemplo, en el examen, ¿cuál es el precursor primario de la vía del mevalonato? ¿Qué me responderán? ¿Cuál es el precursor? ¿Cuál sería? Acetilcoenzima. Muy bien, la acetilcoenzima es entonces precursor primario de la vía del mevalonato. Les puedo preguntar qué metabolitos secundarios se forman por la vía del mevalonato. ¿Qué me responderán? Aceites esenciales, terpenos, carotenos y cardenólidos. Perfecto, muy bien. Es así como eso les voy a preguntar en su examen. Les puedo preguntar también por qué vías se sintetizan los flavonoides y los taninos. ¿Qué me responderían? Viendo Por la esta vía imagen. de los matos y la vía del acetilcoenzima A. Muy bien, esa es la respuesta, es una vía mixta. Entonces participa la acetilcoenzima y el ácido psiquímico. Les puedo preguntar también, ¿a qué tipo de metabolitos secundarios van a dar lugar los aminoácidos? Alcaloides. A los alcaloides y a los Heterócidos cianogenéticos. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Ya? Es la forma en la que ustedes tienen que estudiar, ¿ya? Es lo que yo les voy a preguntar. Les puedo preguntar, ¿cuál es el precursor primario de las quinonas? ¿Y qué me responderá? ¿Cuál es el precursor primario de una quinona? ¿Cuál será el precursor primario de una quinona? El precursor primario es la Acetilcoenzima A. acetilcoenzima A. Muy bien, la acetilcoenzima A es la forma en la que van a estudiar esta relación entre metabolismo primario y metabolitos secundarios. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Mire, aquí tenemos el tipo de compuestos que se forman, por ejemplo, por la vía del ácido mevalónico. El ácido mevalónico tiene como precursor primario a la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A, por la vía del mevalonato, va a formar primero pirofosfato isopentilo. Este pirofosfato isopentilo va a formar, con la participación de otro pirofosfato de metilalilo, va a formar el pirofosfato de geranilo. Este pirofosfato de geranilo tiene 10 carbonos. Este pirofosfato de geranilo es precursor de un grupo de los aceites esenciales que se llaman monoterpenos. ¿Ya? Ahora, si a este pirofosfato de geranilo se añade 5 carbonos, tenemos el pirofosfato de farnesilo. Y el pirofosfato de farnesilo va a dar lugar a los sesquiterpenos que tiene 15 carbonos. Ahora, el pirofosfato de farnesilo, primero, con la adición de 5 carbonos más, va a dar al pirofosfato de geranilo de 20 carbonos y va a dar lugar a los diterpenos. Este pirofosfato de geranilo, ¿sí? Por dimerización va a dar lugar a los carotenoides. Ahora, por otra parte, el pirofosfato de farnesilo con 15 carbonos, por dimerización, 15 más 15, 30, va a dar lugar al escualeno. Y el escualeno va a dar lugar a los triterpenos. Dentro de los triterpenos, ¿qué tenemos? Esteroides, saponinas, cardiotónicos, ¿no? Fíjense que por la vía del mevalonato, a partir de la acetilcoenzima, que es una de las vías más importantes, formamos monoterpenos, diterpenos, sesquiterpenos, carotenoides,
saponinas esteroidales, triterpenoides y también los esteroides cardiotónicos. Una gran variedad a partir de una sola vía, una vía metabólica secundaria, ¿no? La vía del ácido mevalónico. Bueno, es un poquito para que entendamos entonces esa relación entre una vía metabólica primaria y una vía metabólica secundaria, ¿ok? Bueno, ahora vamos a comenzar a describir los principales metabolitos secundarios que se forman en estas vías metabólicas secundarias. El grupo más grande, más importante, son los alcaloides, ¿ya? Estos alcaloides, como su nombre dice, viene del término alcaloide, que se refiere a álcali. ¿Por qué? Son compuestos con propiedades básicas. Estos compuestos con propiedades básicas, todos llevan nitrógeno. Se dice que son bases nitrogenadas con actividad farmacológica, ¿ok? Bueno, en la actualidad, como les decía, es el grupo más grande, más importante, y se conocen aproximadamente 8.000 moléculas diferentes. 8.000 moléculas, imagínense, ¿no? Un número muy grande. Bueno, ¿cuál es la definición general de un alcaloide? Los alcaloides son bases nitrogenadas con actividad farmacológica y tenemos 3 grupos de alcaloides. Esta es la definición general. Bases nitrogenadas. Todos tienen nitrógeno y todos deben tener actividad farmacológica. En el caso de los alcaloides verdaderos, debemos ver que entonces debe cumplir 3 requisitos. El nitrógeno está en un ciclo, es parte de un ciclo, deriva de aminoácidos y tiene actividad farmacológica. En este grupo de los alcaloides verdaderos se van a encontrar la mayoría de los alcaloides conocidos, los más importantes: vincristina, vinblastina, pilocarpina, cocaína, morfina, codeína. La mayoría de los alcaloides son del grupo de los alcaloides verdaderos. Luego tenemos los pseudoalcaloides, que también el nitrógeno es parte de un ciclo, pero no derivan de aminoácidos, ¿ya? Y por supuesto, tienen actividad farmacológica. En este grupo se encuentran los alcaloides purínicos, como la cafeína, la teobromina, la teofilina. Se encuentran también los alcaloides esteroidales, como solanina, etc. Y final es un grupo pequeño. Y luego tenemos las aminas biológicas, más pequeño todavía. En las aminas biológicas el nitrógeno no es parte de un ciclo, sino el nitrógeno está libre, derivan de aminoácidos, sí, y también tienen actividad farmacológica. Miren, todos tienen actividad farmacológica, todos tienen nitrógeno, ¿no? Entonces, las variantes que unas derivan de aminoácidos y otras no. Esa es otra característica importante, ¿ya? El nitrógeno puede estar dentro de un ciclo o no puede estar dentro de un ciclo. También es un grupo pequeño. Aquí voy a tener como ejemplo de una amina biológica la colchicina y la efedrina. Aquí tenemos un ejemplo de estructuras básicas de los alcaloides. Miren, hemos dicho bases nitrogenadas. Todas tienen nitrógeno como parte de un ciclo. La base de la pirrolidina, piperidina, piridina, el grupo del tropano, nitrógeno, tetraisoquinoleína con nitrógeno, quinoleína con nitrógeno, indol, etc. Hasta el imidazol tenemos las estructuras básicas de los alcaloides verdaderos. Sin embargo, yo tengo aquí una estructura básica de una purina. Estas purinas no derivan de aminoácidos. Por lo tanto, pertenecen al grupo de los pseudoalcaloides. Los diterpenos, que tienen también nitrógeno, más bien derivan de la vía de la acetilcoenzima A, entonces no son alcaloides verdaderos, también son pseudoalcaloides, ¿ya? Ok,
Es un poquito para que entendamos los tres grupos de alcaloides. Vamos a ir viendo, no sé qué hora es, vamos a ver un minutito, espérenme, vamos a ver, ya nos falta un poquito, vamos a avanzar todo lo que sea alcaloides. Vamos a ver ejemplos. Alcaloides verdaderos. Dentro de los alcaloides verdaderos tenemos los alcaloides pirrolidínicos y aquí tengo la pilocarpina, que es un alcaloide también imidazólico. Este alcaloide imidazólico, por ejemplo, se utiliza, es un alcaloide verdadero, se utiliza para el tratamiento del glaucoma y también se utiliza porque disminuye la presión intraocular. Fíjense que como derivado de la fenilalanina tengo a la efedrina. La efedrina, miren, el nitrógeno no es parte de un ciclo. El nitrógeno está libre. Si el nitrógeno está libre, ¿a qué grupo de alcaloide pertenece? A ver, ¿quién me puede decir? ¿A qué grupo de alcaloide pertenece? Aminas a las biológicas. Aminas. Muy bien, chicos, pertenece al grupo de las aminas biológicas. Deriva de un aminoácido que es la fenilalanina, pero el nitrógeno está libre. Esta efedrina tiene un efecto vasoconstrictor, broncodilatador y descongestionante nasal. Pertenece al grupo de las aminas biológicas. Tenemos la morfina, derivados del morfinano, la morfina, el nitrógeno es parte de un ciclo. La morfina y la coidea se encuentran en el opio de papaver somnífero. La morfina es un narcótico, un hipnótico, un sedante y un potente analgésico. La codeína, ¿no es cierto?, se utiliza para la tos, es un sedante de la tos y también tiene propiedades analgésicas. Estos son alcaloides verdaderos, derivan de aminoácidos y el nitrógeno es parte del ciclo. Tenemos otro alcaloide que es un alcaloide quinolínico. Esta es la estructura básica de la quinoleína. También el nombre es quinidina, pues sintetiza a partir de un aminoácido. El nitrógeno es parte de un ciclo, por lo tanto es un alcaloide verdadero. Esta quinidina que se encuentra en la corteza de quina, ¿no? Ustedes van a llevar para hacer la marcha fito, para que hagamos obtención de estratos, algún grupo le ha tocado quina. Esta quina tiene como principio activo la quinidina. La quinidina es un antiarrítmico y la quinina se utiliza para el paludismo. Bueno, son ejemplos de alcaloides verdaderos. Luego tenemos los derivados del tropano. Fíjense, estos derivados del tropano, el nitrógeno es parte del ciclo, derivan de un aminoácido llamado ornitina, tengo la atropina y tengo la escopolamina. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra, un minutito, en las hojas de belladona y en Datura estramón. Un minuto. Disculpen una llamada urgente. Bueno, entonces, miren, qué interesante. Estos alcaloides derivados del tropano se encuentran en Datura estramonio, vamos a encontrar en las hojas de belladona. La atropina
Se utiliza como antiespasmódico en caso de dolor de estómago, espasmos estomacales, broncodilatador también, y esta atropina es un dilatador de la pupila, ¿no? Se utiliza para estudios oftalmológicos. La escopolamina es un compuesto que se utiliza como hipnótico y como sedante, especialmente para combatir el mareo por movimiento. Miren, son moléculas, metabolitos secundarios, alcaloides muy importantes. ¿Qué importancia farmacológica tienen en general? Como les decía, son 8.000 moléculas diferentes. Por lo tanto, van a presentar gran variedad de actividades farmacológicas, analgésicos, anestésicos, antiparasitarios, antiinflamatorios. Hemos visto que podían ser también anestésicos, sedantes de la tos y con muchas propiedades, ¿no? Pero una característica de estos alcaloides que la mayoría va a tener ya sea un efecto primario o un efecto secundario sobre el sistema nervioso central. Algunos van a ser depresores del sistema, como la morfina, y otros van a ser estimulantes, como la cafeína y la estregnina. Bueno, algunos antifibrilantes que usted utiliza para el paludismo, antifibrilantes para problemas del corazón, por ejemplo, como la quinidina. En cambio, bloqueantes neuromusculares, la quinina, ambos son alcaloides de la quina. La quinina se utiliza, en este caso, también para el paludismo, para la malaria, ¿ya? La quinidina para problemas cardíacos. Anticancerígenos como vincristina, vinblastina. Entonces, fíjense la gran variedad de actividades farmacológicas que pueden tener estos alcaloides. Recuerden, bases nitrogenadas con actividad farmacológica. La mayoría de los que hemos visto son alcaloides verdaderos, excepto la efedrina, que es una amina biológica, ¿ok? Bien, entonces, vamos a quedar en el grupo de glucósidos cardiotónicos. Esto, chicos, vamos a comenzar, vamos a terminar el día lunes, ¿ya? Vamos a comenzar temprano la clase para que ustedes a las 8 ya terminemos todo, es poquito ya lo que queda, y puedan ir a dar su examen, ¿ya? Entonces, porque hasta el tema número 5 va a entrar el primer parcial. El 29, ustedes tienen que estar en la facultad presentando su defensa de la tarea. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, dudas, preguntas. ¿Todo ha quedado claro? Ok. Entonces, aquí quedamos y pues con los que tenemos clases nos vemos el día de mañana. ¿Ok? Buenas noches a todos.